Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy hablaremos sobre la construcción de valores en televisión. En cuanto a los grupos humanos, la televisión contribuye al aumento de solidaridad entre estos, en el sentido de que exponen los problemas, las situaciones y las esperanzas de los colectivos humanos de forma personal y directa, que unen a las personas más diferentes y a los continentes más distantes. Sin embargo, el carácter sensacionalista del lenguaje televisivo y la falta de contextualización puede jugar en contra en esta solidaridad. Además, la tendencia al espectáculo que la televisión tiene puede generar una perspectiva deformante sobre el mundo. Por otro lado, tenemos el factor de la dignidad humana. Muchas veces los derechos de las víctimas y de los presuntos culpables no son respetados por la inmediatez innata de este medio, poniendo por encima la curiosidad pública que la misma dignidad y el respeto. Sin embargo, como en todo, existen excepciones y existen también programas televisivos que respetan esta dignidad y estos derechos, creando así lazos de solidaridad y comprensión. Otro punto que influye en la dignidad es el respeto de la diversidad de opiniones. Una televisión respetuosa de la diversidad debe ser una televisión matizada, sutil y atenta a recoger alternativas. Y por todo esto, miembros de la sociedad como las minorías y grupos marginales son los más afectados. Contactamos a varios estudiantes de distintas carreras para que analicen la forma en que diferentes medios dieron a conocer la noticia de Juliana Giraldo. Y esto fue lo que dijeron. Voy a reaccionar a cómo dan varias noticias en diferentes medios. La muerte de una mujer en la que están involucrando a un soldado en el norte del departamento del Cauca. Freddy Calvache, ¿qué fue lo que pasó? Pues este lamentable hecho en el que, como usted dice, se ve involucrado un soldado adscrito al batallón de alta montaña número 8 del Comando Específico del Cauca, se registró hacia las 9 de la mañana en zona rural del municipio de Miranda, en el norte de esta sección del país. Un vehículo en el que se movilizaban 4 personas fue requerido por 2 militares. Uno de ellos disparó indiscriminadamente, acabando con la vida de uno de los ocupantes. Bueno, para Juliana Giraldo, en Noticias Caracol, ellos tuvieron como una posición siempre muy imparcial, siempre estuvieron en el centro, dieron la oportunidad para que personas civiles, o sea, testigos del hecho, supuestos testigos del hecho, dieran declaraciones al respecto, dieron las declaraciones que dio el alto mando militar del ejército y pues las declaraciones que dio el ministro Carlos Holmes Trujillo. Entonces me parece que son imparciales, en ningún momento ellos toman decisión, son más que todo como opiniones de las personas, de los civiles y de los involucrados, más ellos como periodistas ni como noticiero en algún momento ponen una opinión personal. La noticia más importante en Colombia, tragedia en el Cauca. Una mujer murió después de recibir un disparo en la cabeza. El responsable del hecho es un soldado del ejército. El presidente Duque condenó el hecho y pidió un castigo ejemplar. El hombre fue retirado del servicio, puesto a disposición de las autoridades. Eran las 8:45 de la mañana cuando Juliana Giraldo, quien iba con su esposo y 2 personas más en un vehículo por la vía del municipio de Miranda, Cauca. En Red Más Noticias sí son mucho más partidarios, directamente apenas dan la introducción de la noticia le están echando la culpa al ejército directo. Me parece que está bien ser un medio no tradicional en Colombia y salirse de las casillas de lo que normalmente estamos acostumbrados con Caracol y RCN, pero me parece que también abusan, porque ellos no van diciendo el supuesto como los periodistas lo tenemos que decir, sino van tomando posición y van diciendo una vez la opinión, y van diciendo asesinaron. Está bien hecho, tienen una palabra, es un medio independiente, pero me parece que digamos que pueden tener un poco más de tacto. Bienvenidos a la edición central de Cable Noticias. Una mujer murió como consecuencia de una ráfaga de fusil que disparó un soldado cuando el vehículo en el que se movilizaba la víctima hizo caso omiso a una señal de pare en un retén militar. Esto en Miranda, Cauca. Me parece de los otros 2 medios que vimos, el más vago como el que haga la noticia por afán y haga lo mal hecho, porque tiene la opinión de ellos, se nota una opinión y digamos la posición que tienen al respecto se nota demasiado
y son como muy vagos en la noticia, como que no entran tanto a fondo. En la noticia de Juliana, Red Más me pareció el más objetivo y realista, ya que a pesar de que no tenían información absoluta y verídica, primero dejaron abierta el beneficio de la duda y aún así contaron los hechos como pasaron. De igual forma, no se vio la manipulación de la información para defender más a la autoridad, ni tomó una postura en contra de la ciudadanía. Cable Noticias me pareció que utilizó un vocabulario más objetivo, menos discriminatorio, y me refiero a esto como a que observé cierto tipo de confusión en el modo a referirse a esta persona, no tanto como discriminación por pertenecer a esta comunidad, sino confusión y buscando aceptación por el término que usen al informar esta noticia. El segundo medio de comunicación, Red Más Noticias, porque desde un momento que dan la noticia ponen mujer transgénero, pues no a manera de discriminar, sino a manera informativa, de resaltar que pues hacía parte de este grupo. Los otros dos ni siquiera nombraron ningún tipo de característica o de parámetro que a uno le indicara que era de la comunidad LGTB, y pues solo hacían hincapié en que era una mujer, pero pues ella hacía parte de un grupo y es importante resaltar para saber. Me pareció que el más objetivo, bueno, no sé si es más objetivo, pero el que mostró más pluralidad de opinión fue el segundo también, porque informaron del ministro, del presidente, del testigo, las noticias informaron un poco más del contexto. Otra noticia que tuvo un alto grado de coyuntura fue la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una primicia en la que podemos analizar factores como la sutileza, la matización y sobre todo la objetividad. Este fue el análisis que hicieron nuestros invitados. Última hora en Noticias Caracol. Buenos días. Mucha atención que la jueza 30 de Control de Garantías acaba de tomar una decisión sobre el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Vamos a ir con Catalina Vargas. ¿Y de qué se trata, Catalina? Pues mucha atención que la juez 30 con función de garantías le acaba de otorgar la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para la funcionaria judicial, la indagatoria realizada por las... Bueno, ahora estamos viendo cómo los medios dieron la noticia de la liberación de Álvaro Uribe Vélez. Caracol, como siempre, muy profesionales dentro de todo lo que se le puede decir. A pesar de que es conocido por ser un medio tradicionalista, no toman partido. Dieron la noticia como es, trataban de explicarle al televidente, como recordando las cosas de todo lo que llevaba el caso hasta ese punto, y muy imparciales. En una larga audiencia de más de 10 horas, hoy la juez de Control de Garantías, a la que le correspondió resolver la situación de Álvaro Uribe, decidió suspender la medida de detención domiciliaria. Se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Clara Jimena Salcedo, jueza 30 de Control de Garantías, a quien le llegó el caso Uribe por reparto, concedió hoy la libertad del expresidente, quien estuvo 68 días en detención domiciliaria por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, sala que tenía la competencia sobre el proceso por los delitos de soborno y fraude procesal contra quien en ese momento era senador de la República. La renuncia de Uribe a su curul fue una estrategia que le permitió cambiar de juez. De la Corte Suprema pasó a un juez. Bueno, con respecto a Noticias 1 en este caso, puede que yo esté pecando por inocente, pero sentí un poco de sátira en el titular que ellos tienen, porque dice entre comillas quedó libre. Para mí, por mi punto de vista y como lo puedo leer, puede ser que lo hayan dicho con cierta sátira, como con cierta burla, por el hecho pues de que bueno, todos sabíamos que él no estaba encerrado en su finca más grande que nuestra universidad. Entonces pues digamos que eso pudo haber sido como algo irónico y algo sátiro, como una sátira. Entonces pues imagínense
Eso, de resto como que dieron buenas noticias, estuvieron bien, tuvieron hasta el momento lo que hemos visto. De pronto Caracol no lo hizo porque Caracol fue una noticia de última hora. Ellos sí ya se nota que era una noticia ya en el prime time de las noticias. Iniciamos esta emisión con la noticia más destacada de la mañana, la decisión que tomó la juez 30 de garantías de dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe. Nuestro compañero Felipe Quintero desde la sala de redacción nos cuenta cómo transcurrió la audiencia y los argumentos que dio la juez. Felipe, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Pues ha sido una audiencia intensa que empezó hacia las 9 de la mañana. La juez Clara Jimena Salcedo basó su intervención en 3 argumentos principales. El primero es que no se equiparan los 2 sistemas procesales. Bueno, Noticias RCN empeñó casi la mitad de su noticiero para dar una noticia. Es una noticia muy importante, pero se empeñaron demasiado. Buscaron opiniones de diferentes fuentes. Desde abogados que no tienen nada que ver con el caso, y también digamos que son como muy faranduleros en el sentido en el que enmarcaron las frases como de los momentos de más roce, de más choque, de todo, pues de todo como el proceso que se estaba llevando. Entonces me parece muy farandulero, como muy incendiarios, por así decirlo. Se nota a leguas esa como que estaban celebrando la decisión de liberar a Uribe. Lo decían de una vez, entraban con el titular gigante diciéndole liberaron a Álvaro Uribe Vélez. Se nota que lo estaban celebrando y pues bueno, para nadie es una mentira que RCN en el país es un medio, por así decirlo, ¿cómo lo podríamos decir? De derecha. ¿Puede convertirse la televisión en un medio que incita a la violencia? La respuesta es que la televisión, al facilitar la división simplista de los colectivos en los roles buenos y malos, puede llegar a promover soluciones simplistas y violentas a situaciones que deberían ser remediadas por medio del diálogo de ambas partes. Existe además una tendencia a sobrerepresentar la violencia que ha conllevado multitud de denuncias, quejas y debates. Una noticia que influyó bastante en la concepción de violencia fue el asesinato del abogado Javier Ordóñez en manos de la Policía Nacional. ¿Qué medio fue el que dio la noticia sin eufemismos, con objetividad y sin incitar a la violencia? Los estudiantes respondieron. Les contamos y ampliamos los detalles de un tema que ya les veníamos presentando, un trágico desenlace tras un operativo policial en el que murió un abogado tras ser abordado por la policía que lo requería por estar consumiendo aparentemente licor en la calle. El hombre fue reducido, según testigos, con descargas eléctricas y minutos después murió en una clínica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades y los familiares? Nuestros periodistas están listos para ampliar esta noticia. Empezamos con Eduard Porras, quien nos tiene la información de primera mano. ¿Qué tal, Eduard? Bueno, respecto a el caso de el abogado que asesinó a la policía en el mes pasado, Javier Ordóñez, bueno, Caracol, digamos que siempre dentro de toda su imparcialidad, no va más allá de tomar como un papel dentro de lo que puede pasar. Digamos que tuvo un titular, en este caso un titular que hasta en ese entonces recuerdo que fue muy polémico, porque dice murió tras procedimiento de la policía. Pero pues digamos que puede ser un titular polémico, porque mucha gente lo vio como si ellos estuvieran atacando, hubiera sido la culpa del abogado. Pero no, yo lo considero que fue algo muy objetivo, como siempre muy imparcial, muy dentro de lo que ellos consideran que pueden decir y que no. Indignación. El abogado Javier Humberto Ordóñez murió en medio de un procedimiento de la policía en la localidad de Engativá. El hombre de 46 años de edad era padre de 2 hijos de 15 y 10 años y manejaba un taxi que era su sustento y el de su familia. Amigos, familiares y vecinos exigen justicia. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal por la muerte de este hombre. La unidad de vida de la Fiscalía será la encargada de investigar el presunto homicidio de Javier Ordóñez. A esta hora hay un plantón de abogados en el centro de la ciudad y para esta tarde están convocados. Bueno, El Tiempo, noticias / City TV, con respecto a lo de al abogado Javier Ordóñez.
Ellos, bueno, no son imparciales, la verdad es que hay que decirlo. De una vez fueron diciendo que fue un asesinato a manos de la policía, pues no dicen mentiras, pero pues digamos que en un medio eso no puede estar bien visto. También hicieron una investigación a fondo en donde digamos daban lo que pasaba cuando uno lo atacan con taser, enfatizaban mucho en que fue un exceso de la fuerza por parte de esta institución, pues siempre muy del lado del ciudadano, sí, ellos dan la noticia muy del lado del ciudadano, reconociendo que fue algo totalmente culpa de este par de sujetos que simplemente se aprovecharon de tener un uniforme y se excedieron por la fuerza. Entonces, pues City TV tuvo como una posición muy hacia Javier Ordóñez y hacia lo que las personas estaban sintiendo en ese momento, que era rabia y como miedo ante un sistema que no responde, sino que actúa sin importarle lo que le pasa al ciudadano. No me pareció que los medios incitaran a la violencia, más que todo era el mismo acto el que producía como ese sentimiento de impotencia y de rabia. Bueno, después de haber visto los titulares sobre cada noticia con respecto a Juliana Giraldo, considero que el medio que mejor representó esta noticia, tanto de manera objetiva y manteniendo la dignidad como de la víctima y el victimario, fue Red Más. Con respecto a Álvaro Uribe en libertad, considero que el medio que mostró la noticia también de manera más objetiva y también esclarificando muchos sucesos que muchos de los colombianos no tienen presente, como de cómo se está desarrollando el caso, fue Noticias 1. Esto lo considero muy importante. Además, porque mucha gente en Colombia en realidad no está consciente de cómo se está llevando a cabo este proceso. Y con respecto a la noticia de Javier Ordóñez, considero que City TV fue el medio más objetivo, debido a que también mostró ambos lados de la moneda, también conservó desde la primicia la dignidad de la víctima y también esclareció mucho los hechos. Y adicionalmente, no considero puntualmente que este medio incite a la violencia, sino que la forma en la que mostró la noticia de Javier Ordóñez, más que nada justifique son los actos violentos por parte de las instituciones y que la gente los considere bien o no. Más que todo que la gente se ponga en una posición y no los juzgue, cuando en realidad, en lo personal, siento que no debió ser así. La noticia debió ser presentada de una manera muchísimo más objetiva, debido a que es un medio muy relevante en la sociedad colombiana. Y de paso, porque esto también genera que otros pobladores o ciudadanos que reaccionen a esta noticia sí les puede causar el deseo de cometer un acto violento, precisamente por esta falta de objetividad frente a los hechos. No del todo, los medios de comunicación se preocupan por el número de vistas, por el morbo que causen, la impresión, las sensaciones que causen en las personas y dejan de último plano el recuerdo y la dignidad de la víctima. Entonces, no, y en los casos que acabamos de ver, no me parece. Sí, encontré más manipulación del vocabulario y la información por parte de Caracol. Me parece que los medios de comunicación, al ser un servicio público, no deberían tender a manipular con el vocabulario para defender la reputación de los miembros del Estado, sino orientar con el único fin de la búsqueda de la verdad y asimismo contar los hechos tal y como sucedieron y no por conveniencia. Sí encontré cambios entre un medio de comunicación y otro. Primero la objetividad, la realidad en la que cuentan las cosas. Por otra parte la interpretación de la información, aunque la mayoría tenía la misma información, fue interpretada de diferente manera. Hubo muchas inconsistencias. Se basaron mucho no en información válida, concreta, sino en supersticiones. Encontré también relevancia e información en unas y en otras cosas muy básicas para causar morbo. Digamos, no todos mostraron el proceso regular a seguir después de lo sucedido, sino se basaron más en lo que podía causar más vistas o más impresión.
En mi caso sí hay pluralidad de saberes, ya que adquiero conocimientos por diferentes medios de comunicación según mis intereses y pues es algo que ya está a la mano. Es muy facilitado este campo. El medio que me pareció más objetivo fue el de Noticias Caracol. Me parece que la mayoría coinciden que fue un abuso policial. A mi parecer, las noticias de Caracol se esforzó más en explicar la situación, mientras que los otros dos lo intentaron hacerlo de una forma más apurada. Y a mí no me parece que haya una diferencia entre los medios de acá y de allá. Me parece que es muy similar el manejo de noticias.